Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Es que si yo tuviera un mejor trabajo, no, hombre, yo sería bien feliz. O es que si yo tuviera más dinero, sería feliz. O es que si mis hijos fueran más dedicados a sus tareas, no, hombre, sería feliz. O si mi esposa me tratara de mejor forma, sería feliz. Y nos vamos llenando de sueños que no hemos logrado alcanzar hasta este momento y nos vamos sintiendo insatisfechos, ¿verdad? Esto es en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? En lo laboral, muchas veces deseamos un mejor trabajo, con la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en lo material, ¿verdad? ¿Cuántos no dicen, yo deseo tener aquel carro nuevo, último modelo? ¿Va? Y son sueños que no hemos logrado alcanzar. Y muchas veces empezamos a vivir en función de aquel sueño, empezamos a vivir en función de aquel anhelo que tenemos. Y todo nuestro día nos empezamos a afanar y lo dedicamos a lo querer lograr obtener aquello que no hemos logrado cumplir. ¿Va? Si es un carro nuevo, pues ponemos todo nuestro esfuerzo por completar la mensualidad o el enganche de aquel carro y nos afanamos en conseguirlo y perdemos hasta agarramos de a dos trabajos o tiempo extra con tal de lograr aquel sueño. Si es un mejor trabajo, y no estoy diciendo que esté mal esforzarse en su trabajo, pero hay veces que nos afanamos tanto que dejamos de lado a la familia y empezamos a vivir en función de aquel sueño de un mejor trabajo. No es que esté mal tener sueños, no es que esté mal tener anhelos, ¿verdad? Es normal el trazarnos metas en la vida que deseamos alcanzar. Todos tenemos metas, todos tenemos propósitos que desearíamos alcanzar. El problema viene cuando, por alcanzar aquel sueño, por estar idealizando aquel sueño, por estar idealizando aquella situación en la que me empiezo, en la que me quiero encontrar, por darle ese sentido idílico, aquello que he estado meditando en mi mente y que quiero alcanzar, empezamos a dejar de valorar lo que tengo en el presente. Empezamos a menospreciar lo que tengo en el presente. Empiezo a sentirme con descontento por lo que tengo en el presente. ¿Por qué? Porque no es lo que yo he soñado, lo que yo he anhelado, ¿verdad? Empezamos a sentir descontento, empezamos a sentirnos insatisfechos. ¿A cuánto nos ha pasado así? ¿Verdad? Yo me sincero y a mí muchas veces me ha pasado eso, ¿verdad? Me fijo tanto una meta y empiezo a sentir esa insatisfacción por no alcanzarla. Estamos contentos, mas no satisfechos. ¿Va? Y meditar en esa frase y pues sí, podemos no estar satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora, sin embargo debo aprender a vivir en contentamiento. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tendréis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, tenemos que alegrarnos, hermanos, con las cosas que Dios nos ha dado hasta este momento, y tenemos que aprender a disfrutar de lo que hasta este momento Dios nos ha dado, ¿verdad? Debemos de dejar de ser como aquel hijo pródigo, buscando en medio del alimento de los cerdos, y regresar a nuestro Padre Celestial. Todos enfrentamos tal vez distintas situaciones. ¿Va? La situación de cada uno de los que estamos ahorita conectados en esta reunión no es igual. ¿Va? Todos tenemos diferentes situaciones. Algunas pueden ser más difíciles que otras. ¿Va? Tal vez usted me puede decir, bueno, hermano, es que tú dices que debemos estar contentos con lo que tenemos hasta el momento porque no estás viviendo la situación económica que yo estoy viviendo en este momento. O tal vez tú me estás diciendo que debo estar contento con lo que tengo hasta ahora porque no sabes los problemas que tengo yo en el matrimonio con mis hijos. O tú me estás diciendo que esté contento con la situación que estoy pasando en este momento porque pues tienes tu trabajo y no sabes que yo ahorita me está faltando ese trabajo. ¿Va? Sin embargo, todos podemos llegar a enfrentar situaciones difíciles. Y en medio de aquellas situaciones difíciles, también ahí debemos de aprender a vivir agradecidos con Dios. Es importante que en cada situación, aunque sea difícil, aprendemos a vivir agradecidos con Dios.
Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras que él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Fíjense, hermanos, cómo nos dice ahí en el versículo 11. Luego besó a Raquel y rompió en llanto. Se había emocionado tanto me imagino que era la mujer de sus sueños, que se emocionó tanto que hasta rompió en llanto cuando la vio. Cuando ves aquello por lo que tanto te has esforzado y has anhelado, te emocionas, hermano. Bueno, en ese momento, Jacob besó a Raquel y tanta fue su emoción que hasta rompió en llanto. ¿Qué estaba ocurriendo ahí con Jacob? ¿Qué estaba ocurriendo con los sentimientos de Jacob? En ese momento, Jacob tenía un anhelo, tenía un sueño, que era aquella joven llamada Raquel. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijos. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Si buscamos en la versión internacional este mismo versículo, ¿cómo nos dice? Dice: Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Entonces, si se fijan el contraste de cómo inclusive la palabra de Dios las está describiendo. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Entonces, bueno, en aquel momento, cuando Jacob vio a Raquel, la idealizó, ¿verdad? Ahí ya tuvo un anhelo por aquella mujer, tuvo un sueño. Él soñaba con que aquella jovencita fuera su esposa. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Pues inclusive, tanto era ese anhelo que tenía por ella, que inclusive trabajó 7 años por obtener la mano de aquella dama. Sí sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Hasta se le hacía poco el tiempo lo que estaba ahí trabajando, porque tenía porque su anhelo o sus sueños o su corazón estaba en obtener aquel sueño, aquello que él anhelaba, que era aquella dama. Y trabajó 7 años por ella, y no eran como los noviazgos de ahorita, ¿va? En aquel tiempo, por la cultura que tenían allá oriental, Jacob esos 7 años ni siquiera la agarraba de la mano. No era de que se iban a platicar o que se daban sus besos o que andaban de la mano. Nada de eso, hermano. Él respetaba mucho todo eso y únicamente se dedicaba a trabajar para obtener aquel anhelo que él deseaba, ¿verdad?
el casarse con ella. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Ya habían pasado los 7 años trabajando. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Va, por ahí hizo ya la boda para entregarle aquello por lo cual tanto esfuerzo había puesto Jacob, aquello por lo cual había trabajado. ¿Cómo creen que se sentiría Jacob aquel día, va? Después de por 7 años haber estado anhelando aquello, ¿cómo se sentiría el día que llegó el momento en el que aquella dama era entregada por su padre en aquella boda? Pues imagino que sentía en plenitud, se sentía muy feliz, ¿verdad? Como cuando por mucho tiempo anhelamos algo y lo logramos y trabajamos duro por aquello que anhelamos, y cuando lo obtenemos, pues te da una muy grande satisfacción, ¿verdad? Debo recordarles que también las bodas en aquel tiempo eran diferentes. En aquel tiempo, el novio no descubría el rostro de la novia hasta que no le firmaban, no podía verla, estaba cubierta ahí con un velo. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán a su sierva Silpa, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Qué estaba pasando ahí con Jacob, hermano? Pues que aquel sueño por el cual tanto se esforzó, pues le dieron gato por liebre, no lo obtuvo. Va, él anhelaba a Raquel, sin embargo, pues ahí lo engañó Labán y en realidad le dio a Lea. Entonces imagínense, después de que un día antes estaba pues en toda esa plenitud por haber logrado su objetivo, por haber cumplido su meta, ¿cómo se sentiría en ese momento? ¿Cómo se llegaría a sentir frustrado? Y hay muchas veces que nos esforzamos tanto por algo que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, llegamos a sentirnos frustrados. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Fíjense, hermanos, a la primera oportunidad que tuvo Jacob, ya está ahora comprometiéndose por Raquel. ¿Verdad? ¿Qué quería decir esto? Pues que Jacob menospreciaba a Lea. ¿Verdad? Jacob no quería a Lea, él se había esforzado por Raquel, y pues era lo que ella quería. Él no estaba disfrutando lo que en ese momento ya tenía, que era Lea. Muchos de nosotros no estamos disfrutando la situación en la que estamos en este momento. No le estamos agradeciendo, no le estamos apreciando. Y tal vez no sean situaciones justas, ¿verdad? Tal vez estemos atravesando situaciones injustas. Jacob también en ese momento, ¿verdad? La situación que él estaba atravesando, pues a final de cuentas no era justa, porque él había trabajado por Raquel. Sin embargo, le dieron a Lea. ¿Y qué fue lo que ocurrió por aquel menosprecio que tenía Jacob por Lea? Dios cerró el vientre de Raquel para que no fuera fértil. Qué duro, ¿no, hermanos? Sin embargo, esto nos da una lección, ¿verdad? Muchas veces anhelamos tanto o idealizamos tanto aquel sueño que tenemos, que empezamos a menospreciar la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Verdad? Muchas veces inclusive algunos envidiamos cosas de otros. Si yo tuviera el carro que tiene aquel vecino, o si yo tuviera el dinero que tiene aquel familiar, o si yo tuviera el trabajo que tiene fulano, mengano, inclusive dentro del ministerio. ¿Verdad? Muchas veces queremos: no, hombre, si a mí el Señor me llevara a las naciones, no, si a mí Dios me diera el ministerio que tiene hoy en día mi pastor, no, hombre, yo haría las cosas de esta manera y de esta otra. O no, hombre, si a mí el Señor me enviara a predicar a otro lado. Sin embargo, déjame decirte que Dios nunca permitirá que te cases con tu Raquel si primero no te enseñas a bendecir tu Lea. Nunca te permitirá llegar a aquello que anhelas y deseas si primero no aprendes a bendecir tu realidad y a estar en contentamiento con tu presente. Muchas veces decimos: no, cuando yo tenga dinero,
ahí sí voy a dar mi diezmo puntualito, no le voy a fallar. O cuando yo tenga un mejor carro, o es más, si yo tengo una camioneta, no hombre, hasta voy a llevar a todos los hermanos que viven aquí cerca para que no batallen, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Tenemos que aprender a ser fieles y agradecidos con lo que tenemos hoy en día, hermanos. Fíjense, el pueblo de Israel, cuando estaba en esclavitud en Egipto, anhelaba su libertad. Sin embargo, a pesar de aquel anhelo que tenían por la libertad, las cosas no ocurrieron como ellos esperaban. Tuvieron que pasar una travesía de 40 años en el desierto. ¿Y por qué creen que tuvieron que pasar esta travesía? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatus y ordenanzas, y allí los probó. Fíjense la murmuración. En lugar de estar bendiciendo la situación que ellos en aquel momento estaban viviendo, aunque sea difícil, a veces vivimos situaciones difíciles, ellos entraron en murmuración, en queja. Vamos a ver ahí mismo en Éxodo, pero el 16:3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La queja otra vez, hermano, menospreciando la situación que estaban viviendo, ¿va? Inclusive anhelando aquellas ollas de carne que estaban en esclavitud. Yo ni siquiera les creo que de veras hayan tenido ollas de carne. Y en Números 11, 4 al 6, hermanos. La gente extranjera se mezcló con ellos, se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Inclusive llegaron a quejarse de la bendición del maná que estaban recibiendo en aquel momento. Entonces, ¿por qué tuvo que atravesar el pueblo de Israel 40 años por el desierto? Para que aprendieran a tener contentamiento con lo que en ese momento Dios les había dado, hermanos. Debemos de aprender también nosotros, como hijos de Dios, a ser agradecidos con lo que tenemos en este momento. Debemos de aprender a amar lo que en estos momentos Dios nos ha dado. Debemos de aprender a tener contentamiento con lo que Dios hasta este momento nos ha dado. ¿Tienes un sueño, hermano? No está mal que tengamos sueños y anhelos. Es grande ese sueño, está bien. Pero primero ama tu realidad. ¿Quieres un mejor trabajo? Yo creo que todos anhelamos pues llegar a escalar algún puesto en nuestro trabajo, obtener un mejor trabajo. Pero bendice el trabajo que tienes hoy en día y esfuérzate por cumplir tu trabajo cabalmente. ¿Quieres un gran ministerio? Sé fiel con lo que hoy tienes, ¿va? ¿Estás atendiendo el ministerio de tu familia? ¿Estás compartiéndole a tus vecinos? ¿Quieres tener una buena economía? ¿Estás siendo fiel con tus diezmos? No está mal que tengamos sueños, pero debemos aprender a amar nuestra realidad y a ser fieles en lo poco, ¿va? Nuevamente, el Señor lo decía, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. A final de cuentas de toda esta historia, hermanos, mientras Jacob menospreciaba tanto a Lea, fíjense la bendición de la que él nos está dando cuenta. Vamos ahí mismo en Génesis 29, pero vamos a leer el versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. ¿Tienes grandes sueños, hermano? Yo te invito a que aprendas a ser agradecido y a vivir en contentamiento con lo que tenemos en el presente. Muchas veces no sabemos los planes que Dios tiene para nuestra vida. Estudiamos en las lecciones de célula, cómo en aquel momento en el que Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba viviendo en prisión.
Sin embargo, a través de aquella prisión, Dios permitió que el evangelio penetrara al imperio romano. Muchas veces podemos estar atravesando situaciones que a nuestro parecer son difíciles, a nuestro parecer son injustas, pero debemos de aprender a ser agradecidos en medio de aquellas situaciones y a tener contentamiento con ellas, porque no sabemos lo que Dios esté trabajando a través de aquellas situaciones. En aquel momento a Jacob le parecía injusto y menospreciaba a Lea. Sin embargo, de Lea dio a luz a Judá. De la tribu de Judá viene David, y de David viene la bendición para todo el pueblo de Israel, viene la bendición para todo el mundo, y viene la bendición para usted y para mí, hermano.